maestría en Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo está, Franco? Saludos, Karen. Buenos días ¿Qué a ti y a la audiencia. Buenos días, Franco. Conversábamos con Giulio Cellini sobre el panorama electoral en Venezuela. ¿Tú cómo lo ves? Él destacaba que era como un triunfo que la oposición se decantara por esta ruta electoral. Sin embargo, se va a estas elecciones con una espada de Damocles atrás, con un peso, que es la reimposición de sanciones contra el país. ¿Tú cómo ves la situación? Bueno, fíjate, el asunto aquí es que se interpreta como una ventaja de la política venezolana que el gobierno estadounidense esté realizando presiones constantes sobre las instituciones y sobre el gobierno de Venezuela en función de las elecciones actuales, ¿no? Ujú. Lo que quiere decir que de alguna manera para algunos actores eso es positivo, cuando ese mismo hecho desconoce la situación de injerencia sobre las instituciones y sobre la vida institucional del país, y al mismo tiempo se desconoce que el país ha transitado por múltiples procesos electorales sin ninguna necesidad de que el gobierno estadounidense tenga alguna injerencia sobre los asuntos y el desarrollo de las instituciones y de las tareas políticas de las instituciones en el país, ¿no? Hay que hacer salvedades importantes sobre eso. Ujú. Yo cómo veo el cuadro electoral, cómo veo el cuadro político. Bueno, fíjate, yo tengo una apreciación, por ejemplo, sobre la oposición. La oposición, a mi parecer, está acudiendo a esta elección en condiciones parapléjicas, si se compara con otras elecciones en el pasado. ¿A qué me refiero? A que existe una gran fragmentación de la oferta política por parte de la oposición y a que existen factores, si se quiere, inusuales, como es el caso de una especie de candidatura por delegación, una candidatura no presencial, una candidatura incapaz de hacer campaña, desconocida para más del 50% de la población, como es el caso de Edmundo González, dirigentes de partidos tradicionales que no están activos en la campaña, y solo María Corina Machado, quien no es candidata, asume y se abroga un liderazgo político eh, haciendo campaña prácticamente para ella y a favor de Edmundo González de manera secundaria. Entonces creo que es un panorama político bastante atípico, podría decir. Ujú. Pero más allá de atípico, hay una cosa que genera también un poco de inquietud, porque el candidato de la oposición, Edmundo González, dijo en una entrevista con un medio colombiano que él hará campaña hasta que él estará en la escena, prácticamente dijo algo así, hasta el 28 de julio, y que después él entregará la victoria a María Corina Machado. ¿Esto qué significa? Eh, ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mi apreciación es que si en la inscripción de Edmundo González, si él no introdujo, por ejemplo, la propuesta como oferta de gobierno de un cambio en la Constitución, si él ganara las elecciones, este país va a verse en un conflicto, en un nuevo choque de poderes después de las elecciones y para el próximo año. ¿Por qué dices ¿Por eso? qué? Porque tiene que plantear un cambio en la Por, Constitución. porque si eso, él tendría que plantear, por ejemplo, que el presidente tiene la autoridad para poder quitar la inhabilitación política sobre una persona, porque él tendría que quitarle la inhabilitación a la política a María Corina Machado para que ella asuma algún cargo, ¿no? Ujú. Tendría que, además de eso, desconocer la Asamblea Nacional, desconocer el poder moral republicano, es decir, en este caso la Contraloría, para poder darle un lugar en la política a María Corina, y eso generaría automáticamente un choque de poderes. ¿Por qué? Porque estos poderes no están sujetos a elección en esta ocasión. ¿Ok? Ujú. Entonces, vamos a decirlo, habría allí un conflicto de poderes, ¿verdad? Y ese conflicto ocurriría porque no ocurriría un cambio en la Constitución que habilite al presidente para eso. Adicionalmente, tenemos el problema acá de que esta consiste en una oferta política que tiene tintes electorales, pero que promete una colisión de las instituciones y una colisión con la Constitución. Y eso es grave y eso es, de hecho, técnicamente ilegal. ¿Okay? Porque todos Ujú. los candidatos tienen que estar sujetos al cumplimiento de la Constitución y su oferta de gobierno tiene que ser coherente con la propuesta
con lo que establece la Constitución acorde a la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley de Partidos Políticos y Organizaciones Políticas. Entonces, allí hay un problema bastante importante, ¿no? Es decir, la candidatura de Edmundo González como una forma de alter ego, como una forma de figura delegada de María Corina Machado, lo que está proponiendo en el corto plazo es una figura de transición que es también irrita, que es también ilegal. Es decir, tú te estás eligiendo para 6 años, tú no te estás eligiendo para una transición. Y además, la Constitución Nacional establece que las atribuciones del cargo presidencial son de responsabilidad individual. Ese poder no se puede delegar en otra persona, ni se puede ejercer por una persona en función de los designios de otra persona. Es decir, son sujetos y actos de responsabilidad individual, un poder que es intransferible, un poder que es indelegable. Entonces, en el escenario de que Edmundo González gane la presidencia, nosotros nos vamos a encontrar con serios problemas, porque incluso el Tribunal Supremo de Justicia tendría que analizar en qué sentido es legal o no que un presidente electo delegue el poder a otra persona. O sea que lo más importante es lo que va a pasar después del 28 de julio. Muchísimas gracias, Franco, y vamos a estar atentos de volver a contactar contigo para ver cómo se desarrolla esta campaña y qué va a pasar después de este día. Muchas gracias, Franco. Saludos, Karen. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Conversábamos con Franco Bielma, sociólogo venezolano, sobre el panorama electoral en nuestro país. Son las 9.